Libro tercero. Llegada a Cartago y amores inmorales. Llegué a Cartago y por todos los lados me rodeaba el fragor de la sartén de los amores inmorales. Todavía no amaba, y amaba amar, y en virtud de una necesidad muy escondida, me odiaba a mí mismo por necesitar menos. Buscaba qué amar, amando amar, y odiaba la seguridad del camino sin socavones, porque dentro sentía hambre de un alimento interior, de ti, Dios mío, y no estaba hambriento por ese hambre, sino que no tenía apetencia alguna de alimentos incorruptibles, no porque me hubiese saciado de ellos, sino que cuanto más vacío, más irritado estaba, y por ese motivo no gozaba mi alma de buena salud y se lanzaba fuera llena de llagas, lamentablemente deseosa de ser sajada al contacto del mundo sensible. Pero si éste no tuviese alma en absoluto, se le amaría. Amar y ser amado me resultaba más grato si también gozaba del cuerpo de quien me amaba. Así pues, contaminaba el venero de la amistad con las basuras de la concupiscencia y empañaba su candor con el tártaro del deseo. Y a pesar de todo, feo y deshonesto como era, con desmedida vanidad, ansiaba ser exquisito y con clase. Caí también de bruces en el amor en que ansiaba verme capturado. ¡Ay, Dios mío, misericordia mía! Con cuánta hiel rociaste aquel deleite mío, y con qué bondad, porque no solo fui amado, también, a escondidas, fui a dar con la cadena de la satisfacción. Y alegre me dejaba atar con aciagas cadenas para ser luego azotado con las varas a hierro candente de los celos, de las sospechas, de los temores, de los enfados, de las peleas. Pasión de Agustín por el teatro y reflexión sobre la compasión. Me subyugaban los espectáculos teatrales, llenos de representaciones de mis miserias y combustible de mis llamas. ¿Por qué razón el ser humano quiere sentir allí dolor cuando contempla hechos luctuosos y trágicos que por el contrario él mismo no querría padecer? Y sin embargo el espectador quiere con ellos padecer dolor, y ese mismo dolor resulta ser su placer, que es sino una sorprendente forma de locura, pues uno se ve conmovido por ellos tanto más cuanto menos a salvo está de tales sentimientos, bien que cuando uno mismo los padece se suele hablar de desgracia y de misericordia cuando uno los compadece en otros. Pero ¿qué tipo de misericordia hay entonces en hechos ficticios y teatrales? Pues el oyente no se ve incitado a ayudar, sino tan solo es invitado a dolerse, y cuanto más se duele, tanto más aplaude al actor de tales representaciones. Y aquellos desastres personales, ya antiguos, ya fingidos, se representan de tal modo que quien los contempla no siente dolor, se marcha de allí renegando y criticando. Si, por el contrario, siente dolor, permanece atento y llora gozoso. En consecuencia, los dolores también son amados. Cierto es que toda persona quiere gozar, siendo que no agrada a nadie ser desgraciado. ¿A quién agrada ser misericordia? Porque son amados los dolores por el único motivo de no estar sin dolor. También esto procede de aquel manantial de la amistad. Pero ¿a dónde va? ¿A dónde fluye? ¿Para qué va a dar con un torrente de pez hirviendo con los enormes remolinos de las oscuras pasiones en los que ella misma se convierte y transfigura por voluntad propia una vez desviada y apartada de la calma celeste? Nada hay que se asemeje más al comportamiento de los demonios que aquel comportamiento. Así pues, ¿qué otra cosa podía llamárseles con más propiedad que subversores a ellos, previamente subvertidos del todo y descaminados por engañosos espíritus que los ridiculizaban y seducían de forma oculta en el propio hecho de que amasen reírse de otros y engañarlos? Lectura del Hortensio de Cicerón y decisión de buscar la sabiduría. Entre estos yo, en edad aún tierna, aprendía los libros de elocuencia en la que deseaba destacar con un fin condenable y efímero a través de los gozos de la vanidad humana. Y según el programa tradicional de aprendizaje, había dado con el libro de un tal Cicerón, cuya lengua casi todos admiran, no así su corazón. Pero aquel libro suyo contiene una exhortación a la filosofía y se llama Hortensio.
Aquel libro cambió ciertamente mi percepción de las cosas y precisamente hacia ti, Señor, cambió la dirección de mis súplicas e hizo diferentes mis compromisos y aspiraciones. Perdió de repente su valor para mí toda esperanza vana y ansiaba la inmortalidad de la sabiduría con una increíble agitación de mi corazón, y ya había comenzado a elevarme para volver a ti. Y es que no era afilar mi lengua, cosa que parecía adquirir a expensas de mi madre a los 19 años de edad, tras haber muerto mi padre hacía 2 años. No era, pues, afilar mi lengua a lo que se destinaba aquel libro, ni me había convencido en la forma de decir, sino en lo que decía. Cómo ardía, Dios mío, cómo ardían deseos de reconducir mi vuelo desde las cosas terrenas hacia ti, y no sabía qué estabas haciendo conmigo, pues en ti se aloja la sabiduría. En cambio, el amor a la sabiduría tiene el nombre griego de filosofía, hacia donde aquellas letras me encendían. Hay quienes seducen por medio de la filosofía, coloreando y disfrazando sus extravíos con un apelativo grande, salamero y reputado, y casi todos los que eran así en aquellos tiempos o antes están recogidos y desenmascarados en ese libro, y allí se manifiesta aquel saludable consejo de tu espíritu en boca de un siervo tuyo bueno y piadoso. Procuren que nadie les engañe por medio de la filosofía y la vana seducción según las costumbres de los hombres, según los elementos de este mundo, y no según Cristo, porque en Él mismo habita corporalmente. Colosenses, capítulo 2, versículos del 8 al 9. Y yo en aquel tiempo, tú lo sabes, luz de mi corazón, como aún no conocía esta declaración apostólica, me deleitaba en aquella exhortación únicamente con esto, que en aquel diálogo se me animaba, se me encendía, y yo ardía en deseos de apreciar y de buscar y de seguir y de asir y de abrazar fuertemente no esta o aquella escuela filosófica, sino la sabiduría misma, fuese la que fuese, y solo una cosa me desconcertaba en tan grande ardor, el hecho de que no estuviese allí el nombre de Cristo, porque este nombre, según tu misericordia, Señor, este nombre de mi Salvador, Hijo tuyo, ya entonces lo había bebido cariñosamente mi tierno corazón en la leche de mi madre, y lo retenía en su fondo, y todo lo que estuviese sin este nombre, por más que fuese culto, refinado y verídico, no me subyugaba por entero. Búsqueda fallida de la sabiduría en la Biblia. Así pues, me propuse dedicar mi atención a las Sagradas Escrituras y ver cómo eran. Y he aquí que veo que no eran cosa sabida para los soberbios, ni eran transparentes para los niños, sino que eran humildes en su paso, excelsas en su avance y cubiertas de misterios. Búsqueda fallida de la sabiduría en la Biblia. Así pues, me propuse dedicar mi atención a las Sagradas Escrituras y ver cómo eran. Y he aquí que veo que no eran cosa sabida para los soberbios, ni eran transparentes para los niños, sino que eran humildes en su paso, excelsas en su avance y cubiertas de misterios. Y yo no estaba en condiciones de poder introducirme en ellas, ni bajar mi cuello ante su paso. En verdad que no opine del mismo modo a como acabo de decir cuando entré en contacto con aquella escritura, sino que me pareció indigna de que la comparase con la dignidad tuliana, porque mi altivez rechazaba su moderación y mi vista no penetraba en su interior. Sin embargo, Elia era la que podía crecer con los niños, y yo desdeñaba ser niño y lleno de orgullo me tenía por adulto. Desanimado, se acerca el maniqueísmo, espejismo de la verdad. Así pues, fui a dar de bruces con hombres de soberbios delirios, demasiado carnales y locuaces, en cuya boca estaban los lazos del demonio, y el visco hecho con la confusión de las sílabas de tu nombre y de nuestro Señor Jesucristo, y de nuestro Paráclito y Consuelo, el Espíritu Santo. Estos nombres no se apartaban de sus bocas, pero solo en cuanto al sonido y al ruido de la boca. Su corazón, por lo demás, estaba vacío de verdad, y decían verdad, y verdad no paraban de repetírmela, y en ninguna parte la tenían, sino que decían falsedades, no solo acerca de ti, que eres verdaderamente verdad, sino también acerca de los principios de este mundo, creación tuya,
Incluso a los filósofos que hablaban verdades sobre esos principios, debí dejarlos atrás por amor a ti, Padre mío, supremo bien, hermosura de todo lo hermoso. Oh, verdad, verdad, cuán profundamente suspiraban por ti también entonces las entrañas de mi espíritu, cuando aquellos te hacían sonar a mis oídos con frecuencia y de muchas maneras, con la sola voz y con numerosos y enormes libros. Y aquellas eran las bandejas en las que a mí, que tenía hambre de ti, me eran servidos en tu lugar el sol y la luna, hermosas obras tuyas, pero al fin y al cabo, obras tuyas, no tú, ni tampoco las primordiales, y es que más valiosas son tus obras espirituales que esas cosas corpóreas, por más luminosas y celestes que sean. Ahora bien, tampoco sentía hambre ni sed de aquellas cosas primordiales, sino precisamente de ti, de verdad, en la que no hay alteración ni tampoco el oscurecimiento de un instante. En aquellas bandejas me eran además servidas luminosas ensoñaciones, en virtud de las que era mejor amar ese sol, verdadero al menos para estos ojos, que aquellas mentiras, una vez engañado el espíritu por los ojos. Y sin embargo, porque pensaba que eras tú, las iba masticando, no con ansia, bien es cierto, porque no sabías en mi boca cómo eres, pues tú no eras aquellas vanas patrañas, y ellas no me alimentaban, sino que sentía mayor hambre. La comida en sueños es muy semejante a la comida de los despiertos, y no obstante, los que duermen no se alimentan con ella, pues duermen. A su vez, todo aquello tampoco era semejante en modo alguno a ti, como me lo has dicho ahora, porque eran ilusiones corpóreas, falsos cuerpos, y más ciertos que ellos son estos cuerpos verdaderos que vemos con nuestra visión carnal, ya sean terrestres o celestes, al igual que las bestias y las aves. Los vemos y son más ciertos que cuando los imaginamos, y de igual modo los imaginamos con una certeza mayor de la que nos ofrecen otros más grandes e infinitos que conjeturamos a partir de ellos y que no existen en absoluto. Con vaciedades de ese cariz me alimentaba y no me alimentaba. Ahora bien, tú, amor mío, en quien desfallezco, para ser fuerte, no eres esos cuerpos que vemos aunque estén en el cielo, ni los que no vemos allí, porque tú los has creado y no los tienes entre tus creaciones superiores. Por lo tanto, qué lejos estás de aquellas imaginaciones mías, imaginaciones de cuerpos que en absoluto existen. Más ciertas que estas son las imaginaciones de los cuerpos que existen, y más ciertos que estas últimas son los cuerpos que, sin embargo, no eres, pero tampoco eres el alma que es vida de los cuerpos. Por ello, la vida de los cuerpos es mejor y más cierta que los cuerpos, sino que tú eres vida de las almas, vida de las vidas, que vives por ti misma y no sufres cambios, vida de mi alma. Así que ¿a dónde te me habías ido entonces? Y qué lejos, y lejos viajaba yo, apartado de ti y de las bellotas de los cerdos que alimentaba con bellotas. Cuánto mejores resultaban entonces que aquellas engañifas, pues los versos, el poema y la Medea que vuela eran sin duda más útiles que los 5 elementos coloreados de forma diversa según los 5 antros de las tinieblas que en absoluto existen y que matan a quien se lo cree. Sí, incluso el verso y el poema los incluyo en los estofados de verdad. De hecho, aunque recitaba que Medea volaba, no lo afirmaba, aunque oía recitarlo, no me lo creía. Aquellas, en cambio, las creí. Ay, ay, ¿por qué escalones me dejé guiar a las profundidades del infierno? Ahora sí que en apuros y enmarejada por escasez de verdad, al buscarte a ti, Dios mío, te lo confieso a ti que te apiadaste de mí, y eso que todavía no te confesaba, no según el entendimiento de la mente por el que quisiste que aventajase a las bestias, sino según el sentido de la carne. Tú, en cambio, estabas más dentro de mí que mi más profunda interioridad y por encima de lo más alto a lo que podía yo llegar. Tropecé con aquella mujer atrevida, carente de sabiduría, la alegoría de Salomón, que sentada sobre una silla en su portal decía: coman de grado panes ocultos y beban la dulzura del agua robada. Esta me sedujo porque encontró a uno que habitaba fuera, en el ojo de mi carne, y que rumiaba en mi interior lo mismo que había engullido a través de aquel.
contra las críticas maniqueas del Antiguo Testamento. Lo cierto es que desconocía algo que en verdad existe, y como de una forma muy sutil era incitado a jalear a necios embusteros cuando me preguntaban de dónde procedía el mal, o sobre si Dios estaba limitado o no por una forma corpórea y si tenía cabello y uñas, y sobre si había que considerar justos o no a quienes tenían muchas esposas a la vez y mataban a personas y hacían sacrificios con animales. Por desconocer estas cuestiones, todo esto me inquietaba y me parecía que apartándome de la verdad me encaminaba hacia ella, porque no conocía que el mal no es otra cosa que la privación del bien. Y así hasta llegar a lo que no existe en absoluto. ¿De dónde podía ver esto yo, cuya facultad de ver con los ojos llegaba hasta los cuerpos y la de ver con el espíritu hasta las imágenes? Y no sabía que Dios es espíritu, que no tiene miembros a lo largo y a lo ancho, ni que su ser no es una masa, porque una masa es menor en la parte que en el todo, y porque aunque fuera infinita, resulta menor en una parte restringida a un espacio concreto y no está en su totalidad por todas partes como el espíritu, como Dios. ¿Y qué era eso que había en nosotros, gracias a lo que existíamos? Y con razón se decía de nosotros en la Escritura, a imagen de Dios. Lo desconocía por completo y no sabía que la verdadera justicia interior no juzga según la costumbre, sino según la rectísima ley de Dios Todopoderoso, con la que debería darse forma a las costumbres de países y días, según los países y los días, al ser ella la misma siempre y en todas partes, no diferente en lugares diferentes, ni diferente según las diferencias, en virtud de la cual serían justos Abraham e Isaac y Jacob y Moisés y David y todos aquellos alabados por boca de Dios. Sabía, empero, que éstos eran considerados malvados por parte de necios que juzgaban según el día humano y que medían todas las costumbres del género humano según una parte de su propia costumbre, como si uno que desconoce todo lo relativo a las armaduras sobre qué se debe colocar en cada miembro quisiera cubrir su cabeza con las grebas y calzarse el casco y refunfuña porque no encaja bien, o si en un día fijado como festivo, a partir de las horas del mediodía, uno se enfadase de que no se le permitiera poner algo a la venta, ya que le fue permitido por la mañana, o si uno viese en una misma casa que un esclavo toca con las manos algo que no se permitía hacer al que sirve las copas, o que se hace algo después del banquete que se prohíbe antes de la comida, y se ofende de que siendo una sola morada y una sola familia, no se conceda lo mismo a todos y en todo lugar. Así son estos que se gritan al oír que en aquella época estuvo permitido a los justos algo que no se permite a los justos en esta. Y porque Dios ordenó a aquellos una cosa y a estos otra según las circunstancias de los tiempos, siendo que unos y otros han servido a la misma justicia, al ver en una sola persona, en un solo día y en un solo domicilio, que a cada miembro le viene bien una cosa y que algo ha estado permitido hasta hace poco y que después de una hora no lo está, que en aquel rincón se permite o se ordena tal cosa que en ese de al lado se prohíbe y castiga, resulta entonces que la justicia es inestable, inmudable, no, sino que los tiempos sobre los que ésta gobierna no van parejos, pues son tiempos. Las personas, en cambio, cuya vida sobre la tierra es breve, debido a que con su sentido no alcanzan a relacionar las motivaciones de generaciones pasadas y de pueblos diferentes, las cuales no han conocido, en virtud de las que han conocido, mientras que fácilmente pueden ver en un solo cuerpo, o día, o casa, qué es lo apropiado para cada miembro, para cada momento, para cada parte y persona, ven con malos ojos lo de los tiempos pasados y se ajustan a lo de ahora. Esto es lo que yo entonces desconocía y no reparaba en ello, y por todas partes me saltaba a la vista y no lo veía, y recitaba poemas y no me estaba permitido colocar un pie cualquiera en otro cualquier lugar, sino de una y otra manera en un metro y otro, y en un verso dado, tampoco el mismo pie en todas las posiciones, y la propia arte, según la cual recitaba, no tenía cada cosa en un sitio diferente, sino todo en su conjunto, y no intuía que la justicia a la que obedecerían personas
personas buenas y santas, contenía en su conjunto, de una forma mucho mejor y más sublime, todo lo que dictamina y que en parte alguna varía y que sin embargo distribuye y dictamina a lo largo de las épocas, no todo a la vez, sino lo adecuado, y cegado, reprendía a los píos patriarcas que no solo se valían de la situación del momento, según Dios inspirase u ordenase, sino que también anunciaban cosas venideras, según Dios las revelase. Análisis de las faltas, ignominia contra la propia persona y maldad contra el prójimo. Es que alguna vez o en algún lugar es injusto amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, y amar al prójimo como a ti mismo. Así pues, las ignominias que van contra la naturaleza han de ser aborrecidas y castigadas siempre y en todo lugar, como fueron la de los sodomitas. Si todos los pueblos hiciesen esto, quedarían bajo la misma acusación de crimen, según la ley divina, que no hizo a las personas de tal forma que usasen unas de otras de ese modo. Se violenta, de hecho, esa alianza que debemos tener con Dios cuando la misma naturaleza, cuyo autor es Él, es mancillada con la perversión del deseo carnal. Por otro lado, las ignominias que van en contra de las costumbres humanas deben ser evitadas según la diversidad de costumbres, de modo que el pacto mutuo corroborado por la tradición o la ley de una comunidad o nación no sea quebrantado por el deseo de un ciudadano o de un extranjero. Y es que es fea toda parte que no encaja en su conjunto. Por contra, cuando Dios dictamina algo que contradice la costumbre o convención de cualesquiera, aunque nunca se haya hecho, debe ser hecho, y si hubiese caído en desuso, debe ser restaurado. Y si no hubiera sido establecido, debe ser establecido, porque si al rey le está permitido, en el estado que gobierna, ordenar algo que antes de él ni él mismo había ordenado jamás, y se le acata sin atentar contra los vínculos de esa comunidad, antes bien es en contra de esos vínculos, como no se acata, en cuanto es convención común de la comunidad humana, obedecer a sus reyes, cuanto más hay que someterse sin vacilación a Dios, rector de toda su creación, en todo lo que ordene, pues al igual que en la jerarquía de la sociedad humana prevalece el poder mayor sobre el menor en cuestión de obediencia, así también Dios sobre todos. Lo mismo sucede con las maldades en las que hay deseo de perjudicar, ya mediante un insulto, ya mediante una agresión, o ambas cosas a la vez, bien con propósito de venganza, como a un enemigo su enemigo, bien con el de apoderarse de algún provecho exterior, como al viajero el ladrón, bien con el de evitar un mal, como con aquel que uno teme, bien por envidia, como al más feliz, bien por envidia, como al más feliz el más desgraciado, y el que ha prosperado en algo a aquel que teme que le iguale o lamente que esté a su altura, bien por el mero placer del mal ajeno, como los espectadores de los gladiadores o los que se ríen y burlan de cualquiera. Estos son los frutos de la maldad que brotan por el deseo de dominar y de contemplar y de sentir, ya por uno solo o por dos de ellos, ya por todos a la vez. Y se vive mal en contra de los 3 y los 7, pero qué ignominia hay en ti que no te degradas, o qué maldades contra ti, a quien no se puede dañar, pero castigas lo que los hombres cometen contra sí mismos, porque incluso cuando pecan contra ti, actúan deslealmente contra sus almas, y la desmesura se engaña a sí misma, ya corrompiendo y descaminando su naturaleza, la cual has hecho y ordenado tú, ya usando desmedidamente de las cosas concedidas o inflamándose por las no concedidas para un uso que va contra la naturaleza, ya si son apresados como reos por encarnizarse en intención o palabra contra ti y por cosear frente a la espuela, ya cuando rotos los límites de la conveniencia humana, audaces, se gozan en querencias y en malquerencias privadas, según algo les haya gustado u ofendido. Y esto sucede cuando se te abandona a ti, fuente de vida, que eres único y verdadero creador y rector del universo, y se ama la soberbia egoísta en la parte,
única falsedad. Es con humilde piedad como uno vuelve hacia ti, y nos purificas de una costumbre malvada, y eres propicio hacia los pecados de quienes confiesan, y atiendes los gemidos de los atados al cepo, y nos liberas de las cadenas que nosotros mismos nos hemos hecho, a condición de que no alcemos contra ti los cuernos de la falsa libertad, por avaricia de tener más y por miedo a perder todo, amando más lo nuestro propio que a ti, bien de todos. Carácter oculto de la ley de Dios. Pero entre las ignominias y las maldades y otras muchísimas desmesuras están los pecados de los que van a mejor, pecados que son criticados por los que juzgan bien, mirando a la regla de la perfección, y a la par son alabados por la esperanza de fruto como brote de miel. Y hay algunos que son parecidos a la ignominia y a la maldad, y no son pecados porque ni te ofenden a ti, Señor Dios nuestro, ni al contrato social, como cuando se hace acopio de algunos de recursos vitales de acuerdo con la ocasión, y no está claro si es por deseo de poseer, o se castiga lo que ha ordenado uno de los poderes con afán de corregir, y no está claro si es por deseo de hacer daño. En consecuencia, muchas acciones que a los seres humanos pudieran parecer reprobables han sido aprobadas por testimonio tuyo, y muchas acciones alabadas por los seres humanos son condenadas al testificar tú, cuando se presenta a menudo el exterior de una acción de un modo y de otro modo el propósito de la gente y la circunstancia del tiempo oculto. Por el contrario, cuando tú ordenas de repente algo inusitado e inesperado, aunque lo hayas prohibido alguna vez, por más que ocultes oportunamente la causa de tu mandato, y sin que importe que sea contrario a la convención de la comunidad de algunas personas, ¿quién dudaría que debe ser hecho cuando únicamente es justa la comunidad? ¿Quién dudaría que debe ser hecho cuando únicamente es justa la comunidad de personas que te sirve a ti? Pero dichosos quienes saben que lo has mandado, pues todo lo que acontece por obra de quienes se someten a ti es para mostrar lo que hay que hacer en el momento dado o para anticipar acciones futuras. Crítica de la moral maniquea. Sin saber yo esto, me reía de aquellos santos siervos y profetas tuyos, y que hacía cuando me reía de ellos, sino que tú te rieses de mí, atraído poco a poco y de forma imperceptible hacia aquellas estupideces de creer que un higo lloraba al ser arrancado, y también su madre árbol con lechosas lágrimas. Ese higo, no obstante, si algún santo se lo hubiese comido, habiendo sido arrancado por culpa ajena, bien es verdad, y no propia, lo mezclaría con sus entrañas y de él exhalaría ángeles, o mejor dicho, trocitos de Dios, mientras sollozaba en su plegaria y lo engulía. Estos trocitos del sumo y verdadero Dios hubiesen quedado atrapados en aquel fruto de no haber sido liberados por el diente y el vientre de santo elegido. Y creí, pobre de mí, que había que prestar mayor conmiseración a los frutos de la tierra que a las personas a las que éstos deben su nacimiento. Y es que si alguien que no fuera maniqueo pidiese por hambre, parecía que si se le daba, había que castigar ese bocado casi con la pena capital. Primera señal de la futura conversión, el sueño de Mónica. Y enviaste tu mano desde lo alto, y arrancaste mi alma de esta profunda tenebrosidad, ya que mi madre, fiel tuya, lloraba ante ti en favor mío, más de lo que lloran las madres los funerales de la carne. Y es que ella veía mi muerte en virtud de la fe y el espíritu que había recibido de ti, y la escuchaste, Señor, la escuchaste y no despreciaste sus lágrimas, cuando al fluir regaban la tierra bajo sus ojos en todos los lugares de sus plegarias. La escuchaste. ¿De dónde, sino aquel sueño con el que la animaste a que se aviniese a vivir conmigo y a compartir conmigo la misma mesa en casa, circunstancia que había empezado a rechazar, alejándose y maldiciendo las blasfemias de mi extravío? El caso es que vio que estaba Elia de pie en una regla de madera y que se le acercaba un joven resplandeciente, gozoso y lanzándole una sonrisa, siendo que Elia estaba afligida y de aflicción abrumada.
Al preguntarle los motivos de su aflicción y de sus lágrimas cotidianas, con el fin de enseñarle, no de enterarse, como suele suceder, y al responder ella que se lamentaba por mi perdición, le ordenó, y así estuviese segura, y le aconsejó para que mirase con atención y viese que allí donde estuviese ella, estaba también yo. Cuando ella miró con atención, me vio a su lado, de pie, en la misma regla. ¿De dónde vino esto sino de tus oídos que estaban dirigidos a su corazón? Oh, tú, bueno, todopoderoso, que te ocupas de cada uno de nosotros como si te ocupases de uno solo, y también de todos como si fuese de cada uno por separado. ¿De dónde procede también el hecho de que al narrarme ella dicha visión e intentar yo convencerla de que más le valdría no desechar la posibilidad de convertirse un día en lo que yo era, al momento y sin vacilación alguna dijo: no, pues no me ha sido dicho donde él, allí también tú, sino donde tú, allí también él? Te confieso, Señor, mi recuerdo en la medida que lo recuerdo, y que no pocas veces he relatado, que me calvé entonces más hondo esa respuesta tuya por boca de mi madre despierta, porque no se inmutó con la falsedad tan verosímil de la interpretación, y vio tan deprisa lo que había que ver, cosa que yo ciertamente no había visto antes de que lo dijera, que el sueño en cuestión, en el que a una piadosa mujer se le anunciaba con tanta antelación un gozo venidero al cabo de mucho tiempo, para consuelo de la angustia entonces presente. De hecho, siguieron casi 9 años en los que yo me revolví en aquel fango del abismo y en las tinieblas de la falsedad, intentando a menudo emerger y quedándome atrapado con más lastre, mientras que aquella viuda casta, piadosa y sobria como son las que tú amas, ya sin duda eufórica con la esperanza, pero no menos desocupada en lloros y gemidos, no dejaba de lamentarse por mí ante ti en todas las horas de sus plegarias, y sus súplicas entraban en tu mirada, y no obstante me concedías rienda suelta para que me revolviese y me enredase en aquella tenebrosidad. Segunda señal de la futura conversión, las palabras de cierto obispo. Y entre tanto me diste otra respuesta que rememoro. Es evidente que dejo atrás otras muchas cosas, porque me apresuro a confesarte lo que más me apremia, y muchas no las recuerdo. Me diste, digo, otra respuesta en boca de un sacerdote tuyo, cierto obispo nutrido en la iglesia y versado en tus libros. Como quiera que aquella mujer le hubiese rogado que se dignase dialogar conmigo y refutar mi extravío, y desenseñarme lo malo y enseñarme lo bueno, pues hacía esto con los que según la ocasión encontraba receptivos, él se negó, con oportuna visión de futuro, como comprobé después. Sucedió que respondió que yo todavía no estaba capacitado, debido a que estaba endiosado por la novedad de aquella herejía, y ya había importunado a muchos indoctos con no pocas preguntitas como aquella le había indicado. Bueno, dijo, deja que esté allí, tan solo ruega por él al Señor. Él mismo, leyendo, descubrirá qué extravío es ese y qué impiedad tan grande. Al mismo tiempo, le contó incluso que él mismo de pequeño fue entregado a los maniqueos por parte de su convencida madre, y que no tanto había leído como no había parado de copiar casi todos los libros de estos, y que sin que ninguno le refutase y le convenciera de su error, se dio cuenta de que debía abandonar aquella secta cuanto antes, así que la abandonó. Como él le había dicho tales cosas, y ella no quería serenarse, sino que lo apremiaba más, suplicando y llorando profusamente para que fuese a verme y charlase conmigo, aquel, comenzando ya a irritarse por la impertinencia, le dijo: vete de mi vista, vive tranquila, no puede suceder que se eche a perder el hijo de esas lágrimas tuyas. Que esas palabras las había acogido como si hubieran sonado del cielo, lo recordaba a menudo en nuestras charlas.